Plata es una ciudad masónica, una ciudad vinculada a la masonería desde sus inicios. La capital bonaerense es una ciudad que fue diseñada, una ciudad que nació de la nada, en un terreno elegido especialmente por una comisión que se dedicó a buscar en qué lugar ponerla dentro de la provincia de Buenos Aires. Esa comisión, como Dardo Rocha y otras personas que estuvieron vinculadas a la fundación, eran todos masones. Por eso digo que La Plata es una ciudad que nació por obra de la masonería. De hecho, representa el logro mayor de la masonería en Argentina, la ciudad. Ahora, ¿qué es la masonería y cómo nace? ¿Cuáles son sus orígenes? Porque cuando uno dice la palabra masonería, lo primero que viene a la mente es misterio, probablemente secta, quizás satanismo, cosas así. Pero en realidad, ¿qué es la masonería? ¿Cómo nace? La masonería se puede rastrear en sus orígenes de alguna forma legendarios en Egipto y en el Templo de Salomón. Pero los orígenes más históricos de la masonería están en la Edad Media. La palabra masón significa albañil o constructor, es un término francés, porque los masones fueron los responsables de los grandes edificios de la Edad Media, de las catedrales y de los castillos. Eran como lo que ahora llamaríamos un equivalente entre arquitecto, ingeniero civil y albañil. Se dedicaban a construir estos edificios. Las técnicas de construcción eran muy complejas y se compartían dentro de lo que llamaban las logias, en lugares cerrados. Era muy cerrado el conocimiento de este tipo de cosas. Y ahí aparecieron las primeras logias cerradas, las primeras logias masónicas. Cuando termina la Edad Media se dejan de construir catedrales porque cambia el pensamiento europeo y se terminan de construir castillos porque la pólvora los hace muy vulnerables, ya no sirven como método de defensa. Entonces la masonería empieza a perder su poder y su influencia en la sociedad europea. Lo que hacen es, para mantener ese prestigio, empiezan a tomar gente que no pertenecía a la masonería, lo que se llaman los masones aceptados, gente que venía de otros estamentos de la sociedad, pero que podía aportar dinero, poder e influencia. Así van pululando las logias en Europa hasta que en 1717 varias logias de Inglaterra se reúnen en un pub de Londres, eso está documentado, y el 24 de junio de 1717 se crea la Gran Logia de Inglaterra. Esa fecha, de la cual el año pasado se cumplieron 300 años, se considera el nacimiento de la masonería moderna, como tal, como institución. A partir de ahí empiezan a funcionar como institución, sobre todo Europa, y de a poco se van también abriendo, llevando a las colonias europeas, sobre todo en América. Los masones van creciendo en poder e influencia y terminan influyendo en las dos grandes revoluciones políticas que hubo en el siglo XVIII, una en América y otra en Europa. La primera fue la Revolución de Estados Unidos, la revolución de la que tuvo papel activo George Washington y los demás que lo apoyaron, se liberaron de Inglaterra, eran todos masones. George Washington, de hecho, se considera que es el masón más importante de la historia de la institución, y la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, tiene muchísimos símbolos masónicos, tiene una importancia masónica que es paralela a la de la ciudad de La Plata. La otra gran revolución masónica que hubo fue la Revolución Francesa de 1789, que ocurrió 13 años después de la Revolución Americana, y ese número no es fortuito. Después se puede ver el número 13 reflejado en muchos aspectos de la masonería, inclusive acá mismo en el trazado de la ciudad de La Plata. Después los masones, después de estas dos grandes revoluciones, empiezan a pensar en cómo influir en las otras revoluciones americanas, las otras revoluciones de naciones americanas, puntualmente en Sudamérica. Entonces, por ejemplo, cuando se producen las invasiones inglesas al Río de la Plata en 1806 y 1807, muchos de los ingleses que llegaron eran masones, pertenecían a distintas logias, y muchos se terminaron quedando a vivir acá, se casaron con criollas. Bueno, va pasando el tiempo, se crean también logias políticas acá que influyen en la revolución, como la famosa logia Lautaro, de la cual formaba parte San Martín y otros próceres de la Revolución de Mayo. Se produce esa revolución también con gran influencia masónica, y después, bueno, pasa ese gran periodo de la Argentina que se conoce como periodo de la anarquía, hasta que se establece, después de unos cuantos años, la República en la década del 50 del siglo XIX. Y bueno, entonces en 1857 se crea la Gran Logia Argentina, cuyo primer gran maestro fue el doctor José Roque Pérez, un personaje muy importante que tuvo gran actuación, por ejemplo, cuando fue la epidemia de fiebre amarilla, y una persona muy importante acá.
A principios de la década del 80 del siglo XIX, la ciudad de Buenos Aires se federaliza, es decir, que pasa a ser de la capital de la provincia y de la República, pasa a ser únicamente la capital de la nación argentina. Entonces había que conseguir una nueva capital para la provincia de Buenos Aires. El gobernador, que era Dardo Rocha en ese momento, forma como dos comisiones. Una que se dedica a investigar el lugar donde se puede crear una ciudad nueva, y un desprendimiento de esa comisión va a haber otras ciudades ya existentes para ver si les servían como capital. Van a ver, por ejemplo, Azul y Chascomús y otras ubicaciones. Lo que determinó la primera comisión, la que hablaba de crear una ciudad nueva, fue que este lugar donde estamos ahora, a unos 70 kilómetros de Buenos Aires y cerca del río, cerca de Ensenada, era el lugar óptimo, porque justamente el puerto de Ensenada era un puerto mucho más cómodo que el de Buenos Aires y podía servir para el transporte de mercaderías y para lograr una buena posición para la ciudad que se iba a crear. Entonces deciden expropiar estos terrenos que se llamaban en ese momento las Lomas de la Ensenada, que eran unos terrenos de bañados, es decir, con laguna y esas cosas. Se decide expropiar esta zona para construir en ella la ciudad de La Plata. Tanto Benoit como el departamento de ingenieros, que es como el que se encargó de trazar las calles de la ciudad y de crear el plano, eran todos masones. Benoit iniciado por su padre, al igual que Dardo Rocha. Y lo que deciden es, cuando se dibuja el plano de la ciudad, ya que van a hacer una ciudad de nuevo, deciden crear una ciudad ideal, una ciudad inspirada en los principios del higienismo y del positivismo tan en boga en ese momento en Europa, sobre todo. Entonces lo que hacen es un diseño, se puede decir que La Plata es una ciudad de diseño, hacen un dibujo con principios higienistas, ubicando las plazas y las avenidas a cierta cantidad de cuadras para la circulación de los autos. La Plata además se lo ubica de tal manera que las grandes diagonales apuntan a los puntos cardinales para permitir la circulación del aire, de los vientos, llegados de distintas partes de la Pampa. Y además se le agregan al plano, el plano se le dibuja de tal manera que, visto desde el aire, forman los dos grandes símbolos masónicos que son la escuadra y el compás. Eso se puede ver claramente en el plano de La Plata. La escuadra y el compás son como los dos grandes principios masónicos, porque la escuadra, entre muchas cosas, simboliza la rectitud en el obrar del masón. Y el compás simboliza la igualdad, porque es un instrumento con el cual se dibuja un círculo, que el círculo es una figura que, recordemos, todos los puntos están a igual distancia del centro. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, símbolos masónicos en cementerios o en otros lugares, o en libros, lo primero que va a ver son esta escuadra y el compás. En el plano de La Plata, cuando uno lo ve desde el aire, o lo ve desde Google Maps o como sea, se ven claramente, representados por diagonales que se cruzan, esta escuadra y este compás. Son la gran impronta masónica que tiene el plano de la ciudad de La Plata. La masonería participó activamente en la fundación de La Plata desde el diseño de su plano, y los arquitectos, los ingenieros que estuvieron vinculados con la construcción de los grandes palacios, como la catedral, la municipalidad, la legislatura y otros más. Pero también hay muchos mitos y leyendas que se relacionan con la masonería. Los fundamentales tienen que ver con considerar a la masonería como algo negativo por la oposición que se registró desde siempre entre la Iglesia Católica y la masonería, porque la masonería siempre estuvo a favor de la separación de la Iglesia del Estado laico, de la educación laica y del registro civil, entre otras cosas. Eso a la Iglesia no le cayó muy bien nunca, y de hecho inclusive ahora, si uno es católico, se supone que no puede ser masón. Y estas cosas que parecen que sucedieron hace muchos años, la Iglesia sigue pensando de esa manera, por lo menos un sector de la Iglesia. El año pasado se dieron unas charlas acá en La Plata de un doctor en teología, hablando de cómo la masonería lo que busca es la destrucción de la Iglesia Católica como institución. Pero además de eso, bueno, como decía al principio, hay muchas leyendas relativas a la masonería. Una de esas, o la más difundida, la más conocida acá en La Plata, tiene que ver con las estatuas de Plaza Moreno. Entre ellas la más importante, la más conocida, la estatua del invierno que tenemos aquí. Esta estatua es muy famosa por tener su mano haciendo cuernitos, que parece que le hicieran cuernitos hacia la catedral, una especie de símbolo de mala onda, malevolencia inclusive, ¿no? Reflejan como los cuernos del diablo y le están apuntando a la catedral para mostrar la posición de los masones hacia la iglesia. Esta leyenda no tiene ningún viso de realidad porque, para empezar, las estatuas fueron compradas
en Francia, fueron fundidas, fueron compradas en Francia en la década del 20 y puestas aquí en la plaza, inclusive estaban en otro lugar, estaban más cerca de las esquinas, porque Plaza Moreno tenía otra forma, era perfectamente cuadrada. Cuando en la década del 30, cuando en la década del 40, perdón, se reforma Plaza Moreno para hacer más grande el acceso a la catedral, las estatuas son movidas más cerca del centro de la plaza y son giradas. Entonces quedan en la posición en la cual se ve ahora. Esta estatua, la del invierno, inclusive, lo que hace es un símbolo de buena voluntad, de buena onda con los cuernitos. En muchas partes de Europa este símbolo que se llama cornuto es un símbolo de buena voluntad, de buen augurio. Y lo que está haciendo, como es una alegoría del invierno, lo que hace es hacer ese símbolo de los cuernos sobre una ánfora que tiene un fuego. Entonces lo que hace es como cuidar ese fuego durante el invierno, la etapa más fría del año, para que no se apague. Pero bueno, al quedar girada de esta forma, los cuernos parece que se los hiciera hacia la catedral. Las 4 estatuas hacen cuernitos cuando uno las mira bien, pero esta, la del invierno, es la que hace el símbolo más claro y que parece que le apuntaba a la catedral, pero bueno, ya vemos que no es así, que no tiene nada que ver con ninguna maldición de la masonería hacia la iglesia. En realidad es otra cosa. Las estatuas de las 4 estaciones no son las únicas piezas de acá de Plaza Moreno que tienen leyendas vinculadas, generalmente relacionadas a la masonería. También están estos jarrones enormes con caras de faunos, cabezas de faunos, con sus cuernos, y bueno, que históricamente se las ha asociado al demonio. Los faunos eran entidades, eran semidioses de la antigüedad de Grecia y Roma, que simbolizaban a los bosques, eran como deidades de los bosques. Por ejemplo, había un dios que era como el máximo representante, el dios Dionisio o Baco, que era una especie de cruza, los faunos una especie de cruza entre cabras y humanos. Después, cuando la Iglesia Católica toma las riendas de la cultura europea, después del Imperio Romano, va reemplazando todas estas deidades que adoraba el pueblo por demonios. Entonces los faunos con sus cabezas cornudas terminaron asimilándose a demonios y diablos. Entonces lo que se dice, que estos jarrones que están acá en Plaza Moreno tienen caras de demonios y que los puso la masonería también como símbolos de su adoración a Satán, supuestamente. En realidad nada que ver, son piezas ornamentales que estaban muy de moda en Europa en los primeros años del siglo XX, que es cuando se empieza a decorar la ciudad de alguna forma. Son más o menos de la misma época que las estatuas de las estaciones y otras estatuas que hay en el resto de la ciudad. Inclusive, muchos años después, un parapsicólogo de aquí de La Plata colocó en una de estas cabezas de fauno una medalla de San Benito como una especie para contrarrestar la supuesta maldición de la ciudad de La Plata, y que también provocada por la fundación masónica y su adoración al diablo. Otra de las leyendas de aquí de Plaza Moreno es la de la estatua que tenemos a mis espaldas, la del arquero o arquero divino, también conocida así. Se dice que fue también puesta por la masonería y que con su flecha virtual, porque la estatua carece de arco y de flecha, apunta hacia la catedral de la misma manera que los cuernitos de la estatua del invierno apuntan hacia la catedral, como una forma de mostrar la desconformidad y el enojo de la masonería con la iglesia. La cuestión es que la estatua del arquero, que originalmente tenía el arco y después manos anónimas lo hicieron desaparecer, nunca tuvo la flecha pero sí el arco. La estatua del arquero fue colocada por la Municipalidad de La Plata, comprada y colocada en 1973. Es obra del escultor Troiano Troiani, fue comprada y puesta como elemento decorativo aquí en la plaza. O sea, muchos años después de la fundación y muchos años después de que la masonería tuvo influencia en los edificios platenses. De todos modos, sigue siendo desconocido por qué fue puesta en esa posición. Lo que se comenta es que apunta hacia la piedra angular de la catedral, porque toda obra para la masonería tiene dos piezas fundamentales. Justamente la piedra fundacional o fundamental, que es la primera piedra que se pone, y la piedra angular, que es la última y que es lo que le da el equilibrio a todo el conjunto. Entonces el arquero, con su flecha, apuntaría hacia la piedra angular de la catedral, estableciendo una especie de conexión energética con la catedral. Pero de todos modos, la vinculación negativa, la leyenda negra masónica, no está relacionada con el arquero, no tiene nada que ver.